Congresista Lescano, tiene la palabra. Presidenta, muchas gracias. Esta política económica que está siguiendo el Perú, fuertemente cuestionada, que nos está haciendo creer que los privados siempre tienen la razón, que los privados es lo mejor que existe para ver la cuestión económica en nuestras sociedades. Y satanizan, señora Presidenta, satanizan lo estatal, cuestionan lo estatal, desprestigian lo estatal. ¿Para qué? Para que todas las riquezas de los países se vayan a lo privado. A través, señora Presidenta, de contratos entreguistas, de contratos que están vendiendo la patria, vendiendo nuestros recursos naturales. Y no me vayan a decir acá los defensores de los privados, de la política económica neoliberal, que estamos haciendo populismo. Léenlo a Piketty, economista francés, o Stiglitz. Bueno, ni Stiglitz ni Piketty. Léanlo al Papa en las encíclicas. ¿Qué ha dicho? Que ese sistema está privilegiando los ingresos de los que más tienen y está abandonando a las personas. Y en ese sentido, lo que se está haciendo en el Perú, señora Presidenta, es eso. Y en ese sentido, Presidenta, los grupos políticos caen en las garras, en las mallas, en las redes de la política económica y de los grupos económicos acá en el Perú. Y esto me hace acordar la ley Pulpín, pues, colegas. ¿Quién votó por la ley Pulpín? Casi todos los grupos que están sentados aquí en este Congreso. ¿O no es cierto? Y después retrocedieron, porque los jóvenes se le vinieron encima. Y no escucharon razones. ¿Por qué? Porque estaba Caballero Don Dinero por atrás, empujando que se apruebe esa ley que iba a explotar y a utilizar como mano de obra barata a los jóvenes peruanos. Acá es igualito. No nos engañemos. Si hay grupos políticos que están vinculados con grupos económicos que le financian las campañas. ¿O no es cierto, colegas? Es cierto, pues. Y entonces toman algunas decisiones como las que se ha tomado la semana pasada. La semana pasada, colegas, había contrato. No había contrato. El jueves no había contrato. Y algunos retiraron la firma para que se debatiera ese contrato. Y ahora salen a gritar, a decir que hay que aprobar la ley, cuando en ese momento le quitaron la confianza al Perú y lo traicionaron al pueblo loretano. ¿Por qué lo hicieron? Por las presiones, pues, de los intereses económicos. Y otros grupos políticos se pusieron de costado. No quisieron participar ni autorizar el debate el jueves pasado del proyecto que el jueves ha podido estar aprobado. Entonces aquí también tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque los partidos políticos ceden a los intereses económicos. Y no nos engañemos, esto no es una situación de mera práctica parlamentaria, o que no autorizaron, o no ha habido una agenda virtual. No, señores, aquí hay intereses ante los cuales lamentablemente los partidos políticos ceden. Esta bancada, colegas, se ha mantenido permanentemente en defensa de los intereses nacionales. Y no me vengan a decir que es una postura populista, como algunos supuestos opinólogos especialistas están diciendo. Que esos supuestos opinólogos y especialistas, señora Presidenta, lean el contrato. Ese contrato da vergüenza. El suscrito con la empresa Pacific y aprobado mediante un decreto supremo el día sábado. Da vergüenza. ¿Cómo es posible que los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, la ministra de Energía y Minas, el primer ministro hayan venido a defender un contrato tan entreguista, un contrato lesivo a los intereses nacionales? Artículo 1. ¿Qué dice ese contrato? Dice que la empresa Pacific va a explotar el lote 192 a través de un contrato de servicios. Mentira. No es contrato de servicios. Es un contrato donde el Perú le entrega la propiedad del petróleo a la empresa. Lean el artículo 19, apartado 11. Lean.
libre disponibilidad del petróleo. ¿Quién tiene libre disponibilidad sobre los bienes? El propietario. Y entonces la ministra y el primer... Tiempo adicional. Nos vinieron a mentir acá al Congreso, porque no era contrato de servicios. Era contratos donde se le daba la propiedad del petróleo extraído a las señores de la empresa Pacífico. Punto 2. Adicionalmente que le entregaban la libre disponibilidad, les pagaban sus honorarios estos 2 años con petróleo. 44% del petróleo que extraigan se va a sus honorarios, o el 84%. ¿Quién decide? Ellos mismos. Es decir, casi todo el petróleo se va en pago de honorarios. ¿Qué es esto, señores? ¿Cuál es la posición que ha tenido el gobierno peruano para hacer tremenda leguleyada y una situación tan entreguista en perjuicio de los intereses nacionales? Lean el artículo 8.5, cómo les pagan los honorarios. Y entonces dicen, no, aquí hay una irresponsabilidad del Congreso, del Estado peruano. ¿Cómo quieren anular? Para que concluya, congresista. Presidente, entonces, solamente estos 2 artículos, amén del artículo 7.1 que dice que no pagan impuestos. Si exportan por la libre disponibilidad, no pagan impuestos al exportar. Entonces, ¿qué gana el Perú? Se la llevan fácil, utilizan gratuitamente el agua y la madera en la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen un comité de fiscalización donde 3 de ellos son los fiscalizadores, ellos mismos son juez y parte. Es un contrato válido, es un contrato absolutamente lesivo y por lo tanto nulo, de toda nulidad. Y por lo tanto nuestra bancada, señora presidenta, vamos a votar a favor de aprobar este proyecto de hacerle justicia al pueblo de Loreto y apoyar el fortalecimiento de Petroperú en el Perú. Muchas gracias.